Hola, vamos a continuar con el punto 13 de la teoría cuántica, en el que vamos a estudiar el spin del electrón. El spin es una propiedad muy importante de esta partícula y vamos a ver en mecánica cuántica qué números cuánticos tiene asociados y a qué propiedades físicas se asocian dichos números cuánticos. Lo primero, vamos a recordar algunas cuestiones que hemos visto en puntos anteriores. Vimos que para el átomo de hidrógeno, en mecánica cuántica, si resolvemos la ecuación de Rödinger, la famosa ecuación H-psi igual a E-psi, vamos a obtener la energía del átomo de hidrógeno y vamos a obtener su función de onda. También recordamos que la función de onda, para ser válida en mecánica cuántica, requiere de unos números cuánticos: el número cuántico principal, el número cuántico del momento angular orbital y el número cuántico magnético, NLM. Estos números cuánticos solo pueden tomar ciertos valores. El n de 1 en adelante, números enteros, 1, 2, 3, 4, etc. El L me interesa. Se llama número cuántico del momento angular orbital, porque este número cuántico está asociado a una propiedad física que es precisamente esa. Es el momento angular que el electrón posee cuando gira en torno al núcleo. Una partícula que rota, que gira, posee una propiedad física llamada momento angular. En física es un vector. En física el momento angular es un vector, se representa por una L habitualmente. Es un vector que es perpendicular al vector posición, a R, y al vector cantidad de movimiento, a P. El producto vectorial de R por P nos da L, el momento angular orbital de la partícula. Bueno, pues esta L es el número cuántico asociado a ese momento angular. El cuadrado, el momento angular al cuadrado de un electrón, viene dado por h barra cuadrado L más 1, donde L es el número cuántico que toma esos valores tan conocidos, que son 0, 1, 2, etc., hasta n-1, como máximo, hasta el número principal menos 1. Y h barra es la constante de Planck dividida por 2pi. H barra es h partido de 2pi. Bueno, no nos interesa mucho lo que estoy comentando, pero indicar que en mecánica cuántica, debido a que una partícula rota, posee un momento angular igual que en la física clásica. Y ese momento angular se representa por la misma letra. Lo único que, bueno, en mecánica cuántica hay un operador, y en vez de se le pone un circunflejo para indicar que el momento angular es un operador. También es un vector y también se le pone la flecha encima del símbolo de operador y todo igual que en física clásica. Por otro lado, tenemos un tercer número cuántico, que es el m, el número cuántico magnético. El número cuántico magnético está asociado a una propiedad física que es la componente z del momento angular. Este momento angular es un vector, tiene tres componentes: la componente Lx, Ly y Lz. Pues la Lz es la que determina este m. De hecho, este número cuántico m, el número cuántico m no, el momento angular en dirección z viene dado precisamente por eso, por mh barra. Es decir, Lz, momento angular en dirección z, toma un valor que es mh barra, donde m es el número cuántico que acabamos de comentar, con valores comprendidos entre menos L, pasando por 0 y hasta más L. M por h barra, siendo h barra h, constante de Planck, dividida por 2pi, nos da la componente z del momento angular. Bien, pues se observó que estos tres números cuánticos no eran suficientes para describir ciertos fenómenos observados, como por ejemplo los espectros. Estos tres números cuánticos permiten explicar algunas líneas espectrales, pero si nos fijamos en un espectro con una buena resolución, veremos que hay un conjunto de líneas muy pegadas, muy juntas, que no podemos explicar con dichos números cuánticos. Es necesario, para explicarlas, introducir un cuarto número cuántico, que vamos a llamar el número cuántico de spin, y lo vamos a representar por una S. Una S es el número cuántico de spin, y equivale al número cuántico L. L es debido a la rotación del electrón en torno al núcleo, y S es debido al giro del electrón sobre sí mismo. Por eso se denominó spin, rotación sobre sí mismo del electrón. Igual que la Tierra tiene un momento angular orbital debido al giro en torno al Sol, posee un momento angular de spin debido a la rotación sobre sí misma. Pues el electrón le ocurre algo similar. Y este número cuántico de spin no puede tomar
varios valores como ocurre en el caso del número cuántico L, sino que toma un único valor, que es 1/2. El spin del electrón vale exclusivamente 1/2. Y asociado al spin del electrón tenemos un número cuántico m/s, equivale al m del momento angular orbital, le ponemos una s para distinguirlo de él y toma valores entre -s y +s. -s es -1/2 y +s más 1/2. Y estos son los valores del número cuántico m/s. Es más famoso el m/s, más 1/2 y menos 1/2, que el s. Sin embargo, no deben confundirse. El spin S toma valor 1/2 y el número cuántico m/s es el que toma los valores más 1/2 y menos 1/2. Cuando escribimos la configuración electrónica usando cajas, dibujamos un electrón con una flecha hacia arriba y otro con una flecha hacia abajo. El que tiene la flecha hacia arriba, por convenio, podemos decir que tiene m/s más 1/2, y el que tiene la flecha hacia abajo pues tiene de m/s menos 1/2. Muchas veces se habla del spin del electrón, spin más 1/2 y menos 1/2, pero como podemos ver nos referimos al número cuántico m/s y no al número cuántico s, que tanto este electrón que apunta hacia arriba como el que apunta hacia abajo tienen de s 1/2. Bueno, hay una propiedad física asociada al spin del electrón, que es la presencia de un campo magnético asociado al spin. La rotación del electrón en torno a un eje, como el electrón es una partícula cargada, origina un momento magnético, es decir, genera un campo magnético con sus polos norte y sur. Dependiendo del sentido de giro del electrón, pues el campo magnético puede ir hacia arriba o hacia abajo. Esta propiedad la usaron en 1920 dos físicos, Stern y Gerlach, para demostrar efectivamente esta propiedad de los electrones. Vamos a explicar en un momento en qué consiste este experimento, el experimento de Stern-Gerlach. Aquí tengo un pequeño esquema de dicho experimento. Es un experimento que fue realizado con átomos de plata. La plata tiene una propiedad, y es que tiene una configuración electrónica que es kriptón 5s1, 5s1, 4d10, creo recordar, 4d10. Es una excepción a la regla de llenado porque completa la capa D a costa de la 5s1. Esta 5s1, como puede verse, presenta un electrón desapareado, y ese electrón tiene spin, y ese spin genera el campo magnético que hemos comentado. De manera que el experimento de Stern-Gerlach consta de un horno en el que se introduce plata y se vaporiza. Los átomos de plata vaporizados salen de ese horno, pasan a través de una rendija y se hacen pasar a través de un imán, de un electroimán, cuyo campo magnético debe ser variable. Y ese haz se divide en dos haces a su vez al pasar a través del campo magnético variable. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que la mitad de esos átomos de plata, pues su electrón de la subcapa 5s tiene spin con m/s 1/2, y la otra mitad de los átomos de plata vaporizados tienen el electrón con m/s menos 1/2, ya que la probabilidad de 1/2 y menos 1/2 es idéntica. Al someter el átomo de plata que posee el spin 1/2 al campo magnético, va a actuar sobre él una fuerza, porque ya sabemos que el spin genera a su vez un campo magnético, ambos interaccionan, ambos campos magnéticos, y eso produce una fuerza que hace que el electrón se vaya hacia arriba, y si el electrón tiene spin menos 1/2, actuará sobre él una fuerza que hace que se vaya hacia abajo. Bueno, ahora mismo no estoy seguro de lo que acabo de comentar, porque no recuerdo exactamente en este momento la ecuación que nos da esa fuerza en dirección z, pero si el spin es 1/2, el haz se actuará sobre una fuerza en una dirección, hacia arriba o hacia abajo, de manera que no sigue la línea recta y se dobla incidiendo en la pantalla, en el detector, en una posición bien hacia arriba de la línea de la trayectoria
con la que entra en el campo magnético o bien hacia abajo. Por tanto, esta observación está de acuerdo con que esos electrones tienen una propiedad que le hace interaccionar con el campo magnético. Esa propiedad es su spin, el momento magnético generado debido al spin que el electrón posee. Y para terminar, pues dos últimos comentarios. En un orbital atómico, cuando tenemos un orbital atómico con sus tres números cuánticos n, l y m, debemos añadir este cuarto número cuántico, el m sub s, para tener el orbital completo. Y en este orbital, los electrones que pueden entrar en él solo son dos, uno con spin con m sub s 1 medio y otro con m sub s menos 1 medio. Esto se conoce como el principio de Pauli. En un orbital no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Los tres primeros pueden ser iguales, pero el cuarto no. El cuarto debe diferir para ambos electrones. Por tanto, uno va a tener un m sub s y el otro va a tener el otro m sub s, más 1 medio y menos 1 medio. Bien, y una última consideración. En la justificación, la explicación que he dado, hay un pequeño error que he cometido a propósito, y es que el spin no está asociado a coordenadas espaciales. Es decir, el spin no se debe a una rotación, como he comentado, del electrón en torno a sí mismo, sino que es una propiedad intrínseca de él, una propiedad que no depende de su estado de movimiento. Un electrón en reposo posee spin, tiene spin. Y en movimiento también lo tiene. No tiene nada que ver el spin con el movimiento. Es una propiedad de él. No se conoce muy bien, o no se conoce la razón por la que el electrón posee el spin. Hay especulaciones sobre que el electrón no es una partícula elemental y está formado a su vez por tres partículas que lo componen. Una de ellas la han denominado spinón y sería el responsable del spin, pero no hay justificación experimental de lo que estoy diciendo. Por tanto, a la solución de la ecuación de Rödinger que hemos dado en puntos anteriores, tenemos que añadir un cuarto número cuántico que es debido a esta propiedad, cuyo origen es un tanto desconocido, pero cuyas manifestaciones físicas sí son conocidas. Ese campo magnético, estas propiedades que indico como el principio de Pauli, son debidas al spin del electrón.